Muy buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Robert Pereira, director técnico del Club Tacuarí. Buenas noches, profe. Te saluda Claudia Blanco de Tigo Sports. Bueno, profe, preguntarte acerca de la conclusión que te deja este partido, sin lugar a dudas, una derrota que duele bastante, tu segundo partido, y no se puede levantar cabeza, profe. Sí, buenas noches, Andrea, muy buenas noches a todos. Es una derrota, así como lo manifestaba, duele bastante, duele y tenemos que trabajar como para poder revertir esto. De hecho, debemos de reconocer hoy que el rival está en su momento dulce, en su momento de alza, y también tiene muy buen juego vertical, y de hecho en los primeros minutos no controlamos eso. Al corregir luego posteriormente, al poner 5 hombres en el medio, se equilibró la cosa y empezamos a tener un buen funcionamiento. También de por ahí la falta de suerte que le acompaña el equipo está faltando un poco, por el hecho de que acá al finalizar frente al arco solo Peta desperdicia una ocasión. En innumerables situaciones en el segundo tiempo no aprovechamos, y en nuestro mejor momento lo hacen en el segundo, ¿verdad? Y cuando está en una situación difícil y no hace los goles, se le va un poco la cabeza a los chicos, y definitivamente tenemos que estar trabajando. Tenemos 8 finales y tenemos que corregir, ¿verdad? Ojalá Dios permita que nos acompañe el buen trabajo de esta semana, por el hecho de que tenemos una innumerable cantidad de lesionados y podamos presentar el mejor plantel, ¿verdad? Porque cada fecha nos está costando un poco contar con el océano ideal, por el hecho de que sufrimos con muchas bajas de lesiones. Profe, ¿se podría decir entonces que el punto flojo que se tuvo en este partido se basa en la capacidad de resolución que faltó el día de hoy? Porque cambió totalmente la cara también en el segundo tiempo, encontraste los recambios ya después en el segundo tiempo, como bien mencionabas. Sí, de hecho, siempre cuando uno está por un mal momento, no tiene la confianza suficiente como para lograr definir con tranquilidad, porque jugadores de jerarquía tenemos, ¿verdad? Como el caso de Néstor, como el caso de Luis Rivero, el mismo Colmanes que marcó el gol. Tenemos jugadores de jerarquía de arriba como para solucionar el problema. Yo más bien entiendo que es físico-mental, ¿verdad? Por el momento que estamos pasando, y ojalá que podamos revertir esta semana. Tenemos una semana corta de trabajo y ya debemos de pensar en el próximo compromiso. Estuve charlando también con Orlando en la nota post partido y le preguntaba sobre lo mental justamente, y ustedes como cuerpo técnico asumieron hace 2 fechas. ¿Cómo administran ustedes este mal momento? Porque ya agarraron un Tacuarí un tanto complicado y el deber de ustedes es sacar adelante. ¿Cómo ustedes como cuerpo técnico van a gestionar esta situación por el cual están atravesando? Y de hecho es la 4ª vez ya que nos contratan en la misma situación, ¿verdad? Y Dios mediante nos va a hacer la excepción para salir de esto, y hay que saber administrar en forma integral la parte física, lo técnico-táctico, ir de lo más sencillo a lo más complejo, buscar la motivación adecuada, la recuperación suficiente en el descanso, y tratar de dar despegue al plantel, porque como digo, hay jugadores, solamente que de repente estamos muy descompensados. Hoy, al caerse Luis Mario Martínez, no teníamos otras opciones de central y tuvimos que improvisar, ¿verdad? Y muchas veces nos estaba ocurriendo ya eso, los valores de recambio.